Bueno, muy buenos días. Una vez más nos encontramos esta semana para dar comienzo al capítulo de Puentes con el Mundo, al capítulo Etiopía. Hoy vamos a tener una mañana muy interesante con la presencia, como siempre, de la Embajada Argentina en Etiopía. En este caso va a estar el embajador Gustavo Gripo saludándonos, y luego va a estar la jefa de la sección económica. Y también vamos a tener la presencia de Santiago Pandino, de WTT, de Orlando Severo y de Francisco Palladini, contándonos sus experiencias vinculadas con su desempeño en el mercado de Etiopía. Para dar comienzo, le voy a brindar la palabra al subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones, al embajador Pablo Sívori, y luego vamos a comenzar nuestra mañana de trabajo. Pablo, tenés el micrófono abierto. Bueno, buenos días, Sebastián. Buenos días especialmente a nuestro embajador, el doctor Gripo, y a todo el personal del Servicio Exterior de la Nación, que quiero resaltar en esta oportunidad el trabajo tan efectivo y eficiente que realizan para contactarnos con los mercados del mundo. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial al resto de los panelistas que nos van a enriquecer con sus experiencias y su conocimiento de realizar operaciones de comercio con África. No me quiero reiterar, porque asumo que muchas de las personas que estarán presentes en este seminario han estado ayer en el de Sudáfrica y en el resto de las jornadas de Puentes al Mundo que hicimos sobre África. Pero sí reiterar que la intención de estos seminarios es trabajar para que nuestra Argentina, nuestras empresas y nuestros productos logren una mayor ampliación de mercados a los que atienden, y que podamos tener una mayor presencia de Argentina en el mundo. Y en particular, en este caso, nosotros desde la Subsecretaría de Promoción del Comercio entendemos que África es un continente al cual hay que prestarle una especial atención. Es el continente del futuro en términos de comercio, en términos de inversiones y en términos de lo que queda por desarrollo, sobre todo en sus estadios tempranos en el mundo. África está experimentando una fuerte transformación productiva y social, en la cual Argentina puede entrar de una manera muy contundente. Y cuando me refiero a una manera muy contundente, no me refiero únicamente a la forma tradicional que se piensa de la Argentina en términos de proveedora de alimentos, sino más bien, o además de eso, ser un gran proveedor de tecnología y de saberes, de conocimientos. Y creo que ese es el espacio por el cual tenemos que avanzar. Estamos convencidos que la Argentina puede y debe sofisticar su matriz exportadora, y eso implica aportarle a lo que hoy ya hacemos, que es aportar proteína vegetal en términos de commodities agropecuarios al mundo, todo el know-how que hay detrás de eso. La tecnología de maquinaria agrícola, la tecnología satelital, la biotecnología, y además de eso, la industria farmacéutica, en la cual, un solo dato, la Argentina es uno de los únicos 7 países del mundo que tiene industria, laboratorios nacionales, el único en Latinoamérica. Entonces, hay un conjunto de cosas que la Argentina tiene que poner en valor, que tiene que hacer saber al mundo, y que a veces no logramos hacerlo saber. Y es muchas capacidades y grandes potencialidades de nuestras propias empresas para estar presentes en el mundo. Desde esta Cancillería estamos a disposición de todos y cada uno de los empresarios para que hagan negocios en el mundo. Y en ese sentido, vuelvo a resaltar la función de nuestras embajadas y nuestros agregados comerciales. Son ellos los que nos permiten acercarles información sobre lo que ocurre en el momento, coyunturalmente en los mercados, que nos permite acercarle información sobre quiénes pueden ser potenciales socios de ellos. Y no hablo solo de compradores, hablo de posibles joint ventures, hablo de distintas formas de las cuales el comercio internacional hoy se nutre. Entonces, estos seminarios nosotros los entendemos como un punto de partida. Pretendemos que a la gran audiencia de participantes que tengan la inquietud de conocer más, de avanzar en la realización de negocios con los mercados que presentamos, nos usen como plataforma, que le podamos ahorrar costos hundidos, que le podamos conseguir información, que los podamos contactar
con potenciales clientes o socios confiables y que utilicen al Servicio Exterior de Nación y a esta subsecretaría con esos fines. Estamos a disposición y estamos encantados y felices de trabajar para todos y cada uno de nuestros empresarios. Así que espero que sea una jornada sumamente fructífera para todos y vuelvo a reiterar mi especial agradecimiento con los panelistas. Poder tener primera voz la experiencia de quienes han hecho un trabajo de pioneros, de haber ido a hacer negocios, yo creo que vale mucho más que cualquier estadística. Así que muchas gracias y una feliz jornada para todos. Estás muteado, Seba, me parece. Ahora sí. Gracias, subsecretario. Embajador Gustavo Gripo, embajador argentino en Etiopía, tiene la palabra. No sé si nos está escuchando. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí me están escuchando? Bueno, buenos días a todos. A muchos de ellos los conozco. Subsecretario, muchas gracias por sus palabras. Nos sentimos apoyados acá por la Cancillería. Y usted, como bien dijo, África es el continente del futuro. Yo ya lo había leído esto hace unos años en la revista Time, cuando en un titular enorme decía del continente de la desesperanza al continente de la esperanza. Yo creo que África es el futuro y en ese sentido este gobierno se ha dado cuenta y por eso ha apuntado todos sus cañones al África, por eso nos sentimos respaldados. Yo desde que tuve la fortuna y la responsabilidad de abrir la embajada, de reabrir la embajada, pues estuvo cerrada 24 años, fue en el año 2013, empezamos desde cero, y bueno, y ahora es una realidad que está funcionando. Hemos multiplicado las exportaciones y seguimos trabajando en ese camino. Yo voy a dar unos datos generales. Voy a dar unos datos generales de Etiopía. Ya muchos han venido acá y los he recibido con mucho gusto. Y fue un gran placer trabajar con muchos de ustedes. La capital, como ustedes bien saben, es Addis Abeba, es una capital que tiene 10 millones de habitantes. El país tiene 110 millones de habitantes. Una superficie de 1.100.000 kilómetros cuadrados, como Bolivia es. Y tiene un PBI total de 244.500 millones de dólares. Esta es una realidad que no se puede ocultar. Hay un ingreso per cápita muy bajo, es un país muy pobre, pero desde que yo estoy acá los he visto crecer y está creciendo al 7 o 8%. Estoy hablando antes de la pandemia, ahora debe haber otras cifras, ¿no? Pero está creciendo al 7-8% anual. Es el país que ha crecido más prácticamente en el mundo. El sistema político de acá es una república federal democrática, tiene un poder ejecutivo dual, con un primer ministro que es el jefe de gobierno y una presidenta que es el jefe de Estado. La presidenta, que es una diplomática de carrera, una embajadora, no solamente cumple esta presidenta funciones protocolares, es muy escuchada y muy respetada. Antes, los presidentes anteriores, que yo tuve la oportunidad de conocer, tenían una función más bien protocolar. Pero esta presidenta, quiero destacar, conoce los temas en profundidad, fue embajadora en Naciones Unidas, embajadora en Francia, habla correctamente francés, inglés, es una mujer y que este es un chivo que va a pasar, defiende a rajatablas la cuestión Malvinas y la conoce perfectamente. El jefe de gobierno es el primer ministro doctor Abiy, que fue recientemente galardonado con el premio Nobel, que ha estado en la Argentina en el año 2014, formando parte de una delegación importante. Él en ese entonces director general de Ciencia y Tecnología, y se lo veía ya un hombre muy despierto, muy interesado por el tema tecnológico y
le encantó Buenos Aires, le encantó nuestro país. Y cada vez que lo veo, me lo recuerda, sus días en Argentina. Así que acá hay un gran apoyo del gobierno etíope. Lamentablemente, tuvo que enfrentar un conflicto armado en el norte del país, en la zona de Tigray, pero porque se acabó la paciencia de este hombre. Estos rebeldes desconocían la autoridad del doctor Abiy, era un estado entre un estado, hasta fabricaban su propia moneda, compraban armas, bueno, hasta que atacaron un regimiento militar, robaron sus cañones, tanques, en fin, entonces Abiy mandó a recuperar esa región. Gracias a Dios ya está recuperada, están en paz, pero se espera alguna guerra de guerrillas hasta que encuentren todos los rebeldes. El poder legislativo es bilateral, bicameral, tiene como una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, ¿no? Y los hitos que podemos decir de la relación bilateral con Etiopía, la Argentina inició las relaciones diplomáticas con Etiopía en marzo del 68, con el entonces emperador famoso Haile Selassie. Hubieron 2 cancilleres que visitar, después se cerró en el año 91 y fue reabierta por el que habla en el 2013. Hubo muchas visitas de cancilleres, de secretario de Estado, del entonces vicecanciller, embajador Soaín, el embajador Filmu también visitó este país en 2 oportunidades, en 2015 y ahora recientemente en el 2020, a principios de 2020 durante la cumbre de la Unión Africana. Y a partir del 2018 se inició el vuelo directo a Buenos Aires de una gran aerolínea que es Ethiopian Airlines, que tiene como 120 destinos en el exterior y que pudo mantenerse. Antes se viajaban prácticamente todos los días, había vuelo a Buenos Aires, ahora con esta pandemia una vez por semana, pero se supo enfrentar esta difícil situación económica a través de cargo, ¿no? Está enviando mercaderías y recibiendo mercaderías de todas partes del mundo. Se espera, lamentablemente, a raíz de esta pandemia, ya se estaba preparada una delegación importantísima de inversores etíopes que querían visitar Argentina. Ya es la segunda vez que van importantes hombres de negocios a Argentina, y ahora iba a estar presidida por el entonces canciller, que ahora es asesor del primer ministro Abiy, y lamentablemente lo tuvimos que suspender porque se desató la pandemia en marzo de este año. Esperemos retomarlo cuando esta pandemia se supere y podamos iniciar el camino que habíamos emprendido, reiniciarlo a través de contactos bilaterales con empresarios argentinos. Tengo entendido también que está preparando, me lo ha dicho el embajador Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, que tiene mucho interés en venir a a Etiopía, e inclusive firmar un convenio, entre otros, de evitar la doble imposición con Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines está muy interesado en eso también. Espero que acompañen al doctor Jorge Neme, varios de ustedes, empresarios que tienen intención en promover las relaciones comerciales y vender los productos que quedaron un poco pendientes a raíz de esta pandemia. Ya los empresarios que estuvieron acá van a explayarse sobre esto. Espero que puedan acompañar al doctor Neme en su visita por el África. Ahora les paso la palabra para ir a más detalles desde el punto de vista económico-comercial a quien estuvo a cargo y ahora se va, lamentablemente para nosotros que lo perdemos, a Tomás
Moller Poulsen, que ha sido un gran colaborador durante estos 2 años. Él se va a explayar sobre el perfil económico de Etiopía y después lo va a suceder Mariana Pardini, que va a estar a cargo también. Somos muy poquitos en la embajada, lamentablemente. Necesitaríamos más funcionarios, también un CINEP, paso el mensaje, porque no lo tenemos. Y bueno, trabajamos somos 2 y trabajamos como podemos. Pero trataremos de que las autoridades en la Cancillería manden algún otro funcionario, así esto está más aceitado y más podemos trabajar muchísimo mejor. Te paso la palabra, Tomás, para que te explayes sobre el perfil económico y después va a hablar brevemente Mariana Pardini. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, embajador. Muy interesante la introducción que nos hizo sobre Etiopía. Realmente parte de el objetivo de estos seminarios o estos webinars es introducirnos en el conocimiento mínimo que uno debe tener como empresario para abordar un mercado. Así que gracias por las presentaciones y como usted bien dijo, ahora vamos al bloque 1, que es oportunidades comerciales, a cargo de Mariana Pardini y de Tomás Moller Poulsen. Lo que les voy a pedir, Tomás y Mariana, que ustedes administren el tiempo. Tenemos más o menos unos 20 minutos, 25 en todo caso, pero eso va a ser más o menos el tiempo disponible como para luego poder pasar al segundo bloque. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el embajador ya... El don de la ubicuidad tengo. Ya me hizo la presentación, mi nombre es Tomás Moller, yo estuve a cargo de la sección comercial. Tengo que prender el micrófono. ¿Cómo? Mariana, por los últimos 2 años. Y ahora ya en estos días, Mariana Pardini, otra secretaria, me va a reemplazar. Yo voy a dar brevemente un perfil económico de Etiopía. Como podrán ver en la filmina, y ya adelantó el embajador, Etiopía es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Eso es cierto. Registrando un promedio del, con Pablo Sibor y con del 9%. ¿Cómo están? Tomás, ¿se escucha atrás las conversaciones y se genera una superposición? Sí, disculpen. Bueno, ahí hemos solucionado el problema técnico. Mil disculpas. Nada, para no repetir lo que ya indicó el embajador, sabemos que Etiopía es uno de los países, una de las economías con mayor crecimiento en el mundo, tiene casi un 9% anual de promedio en los últimos 4 años. Y si fuéramos más atrás, ese índice, ese promedio se mantiene incluso. Es decir, es un crecimiento que ha ido sostenido durante más de una década. No obstante, ese indicador, con un PIB per cápita que no llega a los $900, Etiopía continúa siendo uno de los países más pobres del mundo, y a pesar de todos los intentos, los procesos de transformación económica, que ya también se hizo hincapié en la introducción, en cuanto a la industrialización de África, de cambio de perfil productivo, es un país donde todavía la economía depende fundamentalmente del sector agrícola. La agricultura no solamente contribuye casi al 35% del PBI, sino que también genera casi el 80% de la mano de obra en el país. De todas maneras, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, ahora hago el cambio, esto no nos tiene que engañar sobre cuáles son los verdaderos motores del crecimiento económico etíope en la actualidad. De hecho, los sectores con mayor crecimiento en los últimos años son la industria y el servicio, dejando muy por detrás a la agricultura, e incluso los servicios ya contribuyen en un mayor porcentaje al PBI total de Etiopía. Este cambio en la matriz económica, si bien de desarrollo un poco lento,
se fundamenta principalmente en los planes de transformación económica del propio gobierno. Hay que tener en cuenta que en Etiopía el Estado es el principal agente económico, no solamente es el propietario de la totalidad de la tierra, y de las principales empresas, incluidas por ejemplo Telecom, que es la única empresa de telecomunicaciones en el país, sino también Ethiopian Airlines, que es no solamente la empresa más importante del país, sino también la principal fuente de divisas con la que cuenta Etiopía. El gobierno busca cambiar la matriz productiva del país, se han creado numerosos parques industriales y se ha registrado en la última década una importante expansión de la infraestructura, tanto ferroviaria como urbanística, la construcción del nuevo aeropuerto en Addis Ababa, y fundamentalmente la de la gran presa del Renacimiento etíope, una mega obra que le ha traído problemas a Etiopía con Sudán y Egipto en cuanto a las relaciones internacionales por el uso de los recursos hídricos del Nilo, pero que permitiría a Etiopía no solamente satisfacer la demanda interna de electricidad, que en la actualidad hay que tener en cuenta que el 40% de la población no tiene acceso a ese servicio, sino también poder dotar de la energía necesaria a los proyectos industriales en curso y además convertir a Etiopía en un exportador de energía eléctrica. Lo importante por ahí para la Argentina de estos planes de transformación es que nos podrían dar, como también se señaló en la introducción, la oportunidad de cooperar con Etiopía en términos de agroindustria, equipamiento agrícola y conocimientos. Bien, simplemente para continuar, voy a hacer brevemente para respetar el tiempo que nos dieron. Si atendemos a las importaciones y exportaciones de Etiopía, vamos a notar que en realidad el principal socio comercial es China, y después seguido de otros países de Asia, después de Europa, finalmente África, y por último, y casi marginal, el continente americano. Solamente al continente americano van alrededor del 10% de las importaciones y exportaciones etíopes, y la mayoría de ellas van hacia los Estados Unidos. Vamos a ver que por eso el flujo comercial entre nuestro país y Etiopía, en realidad Sudamérica en general, es bastante bajo. También si atendemos a los principales productos que se exportan o importan desde Etiopía, vemos que es un exportador de principalmente materias primas, destacándose obviamente el café y las semillas. Y en cuanto a las importaciones, acelero por los tiempos que nos dieron, pero en cuanto a las importaciones vemos que aparte del combustible, vemos la importancia en cuanto a la importación de maquinaria, aeronaves por el tema de Ethiopian Airlines y otros productos que tienen que ver con los proyectos de industrialización y de agroindustria del gobierno. Bien, hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de Etiopía, que Etiopía es un país mediterráneo. Desde que se separó Eritrea a principios de los 90 no tiene una salida propia al mar, por lo tanto el 90% de su comercio marítimo lo hace a través del puerto de Djibouti. No obstante ello, Etiopía posee una propia flota mercante, y hay que tener en cuenta que por disposición del gobierno casi todas las importaciones o casi todo el comercio internacional hacia Etiopía tiene que hacerse a través de esa flota mercante cuando eso sea posible. Además de la flota mercante, como se también recalcó el embajador en la introducción, cuenta con Ethiopian Airlines, que es la aerolínea más importante de África, tiene un servicio de cargo bastante importante también, y el aeropuerto de Bole en Addis Ababa es un verdadero centro de transporte tanto de pasajeros como de carga en la región. Bueno, rápidamente, esto ya lo he señalado anteriormente, la rápida expansión de la infraestructura a través de los planes del gobierno, la mayor parte de ellos con capital chino, y algunas pequeñas observaciones respecto de las posibilidades de acceso al mercado. Hay que tener en cuenta, como ya dije antes, que el país afronta una severa escasez de divisas extranjeras. Por eso mismo el acceso está bastante restringido, y todos aquellos que quieran operar en Etiopía, creo que ahí es, Orlando Melone, que va a hablar después, ha estado acá y ha visto esa dificultad con el tema de la exportación de algunos bienes, de la importación, perdón, de algunos bienes como el vino.
En cuanto a los aranceles, y disculpen que vaya rápido, pero quiero respetar los tiempos. Entre el 5 y el 31%, depende del tipo de bienes. Hay, sin embargo, excepciones para los bienes de capital que tengan que ver con objetivos industriales o de industria que se plantea el gobierno. Esto también puede ser un ventajoso para la Argentina. Sin embargo, otros bienes como el vino, que son considerados suntuarios, cuentan con impuestos especiales que prácticamente suman casi un 100% de su valor, lo que los hace muy caros en el mercado local. Hay también una serie de barreras o de obstáculos a las importaciones. Esto también hay un informe hecho por la Embajada que está accesible en el portal Trainet. Algunas son arancelarias, pero otras no, y tienen que ver más que nada con la poca claridad en los reglamentos o requisitos necesarios para poder importar sobre todo alimentos o medicamentos, y ocurre principalmente con el caso de la carne. Quería solamente, por último, destacar la importancia de las compras gubernamentales. ¿Por qué? Porque si bien, como dijimos, el perfil económico de Etiopía todavía depende en gran parte de la agricultura y la ganadería, esta es de subsistencia, está basada en pequeñas unidades productivas, generalmente 1 o 2 hectáreas, explotadas por familias, y no tiene capacidad de resistencia frente a los diversos problemas que ha enfrentado Etiopía en los últimos años, de desastres naturales como la sequía o la plaga de langostas, a otros sociales o políticos como la violencia étnica, o el último conflicto armado en la región de Tigray, y además la pandemia de COVID, que también ha tenido un impacto bastante negativo en la producción de alimentos. Eso obliga al gobierno a efectuar grandes compras a través de licitaciones públicas, y de hecho a principios de años compraron una gran cantidad de trigos de la Argentina, por casi 80 millones de dólares, que si vemos el intercambio comercial normal, que ronda los 6 millones de exportaciones argentinas, y siempre está en no más de 30.000 dólares de exportaciones etíopes hacia la Argentina, es una suma bastante fuera del ordinario y que se puede llegar a explotar. De todas maneras, bueno, ahora ya nos incorporamos hacia las oportunidades más específicas, que es lo que va a dar mi compañera, la secretaria Pardillo. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, gracias Tomás por la presentación. Mariana, cuando quieras continuamos. Todas estas presentaciones luego van a ser subidas en el portal en Argentina Trainet para que ustedes puedan analizarlas en profundidad, y por supuesto también van a estar subidas en el portal de la Fundación ICBC. Trabajamos conjuntamente en la organización de estos webinars, y la idea es que, bueno, la información sea transversal para todos los exportadores. Tengo un hijo mío que me está hablando por la puerta. Mariana, cuando quieras. Aprovecho entonces a saludar, buenas tardes a todos, buenos días en Argentina. Y bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco más particularmente en los sectores con potencial para productos y servicios argentinos, y entre los que nosotros destacamos en primer lugar los alimentos, que a pesar de la importancia que tiene dentro del global de la economía nacional y los esfuerzos modernizadores de las autoridades, la realidad es que el sector agrícola etíope todavía se encuentra basado en pequeñas explotaciones de subsistencia y bajo uso de tecnología. A estas limitaciones se suman otros factores adversos como climáticos, naturales, políticos y sociales, y que hacen que la producción alimentaria local sea deficiente e insuficiente para cubrir la demanda interna, y más aún cuando gran parte de la población enfrenta serios problemas de seguridad alimentaria. El negocio de alimentos representa 4,72 mil millones de dólares, con importaciones creciendo el 15% anual. Ahora bien, como dijimos antes, para hacer frente a esto, el gobierno efectúa compras periódicas de materias primas y productos alimenticios básicos a través de 2 agencias gubernamentales. La primera se enfoca en los alimentos de la canasta básica para la población de bajos recursos, mientras que la segunda se enfoca en refugiados y desplazados internos. Estas compras se realizan a través de una agencia especializada, que es la que lleva adelante los procesos. Es la Agencia Etíope de Adquisiciones y Propiedad Pública, más conocida como PPA,
Y en los casos de llamado internacional se realizan cuando la compra supera los $335.000 aproximadamente, se publica en un diario y a la vez en la página web de la PPA. Por supuesto, desde la embajada le damos difusión a través también de la plataforma TradeNet. Entonces, más allá de las compras gubernamentales, lo que nosotros creemos es que cientos de ciertos productos argentinos podrían colocarse en este mercado, especialmente para el consumo de las clases más acomodadas y la incipiente clase media urbana aquí en la capital. En primer lugar, destacamos el maíz, en particular, dado que las medidas adoptadas a nivel regional por la pandemia han afectado negativamente la producción agrícola, consideramos que se puede esperar un aumento de estas importaciones y por ello el potencial argentino. Luego, respecto del trigo, que como ya mencionó mi compañero, la última compra de trigo argentino fue realizada por el gobierno etíope a principios de este año y fue por $80 millones. Y por último, respecto de la carne bovina congelada sin hueso, sí vale aclarar que requiere un permiso especial expedido por el Ministerio de Salud, y si bien el mercado no se encuentra explícitamente cerrado, sí hay una falta de claridad en los procedimientos y requisitos que hacen que esta importación sea mínima. Y bueno, vale aclarar que esta embajada ya ha tenido numerosas reuniones con las autoridades locales, y la respuesta es siempre la misma, que ellos continúan trabajando en el desarrollo de una nueva normativa para la importación. Vale destacar que Etiopía busca proteger la producción local basada en pequeños productores y que posee la mayor parte de población de ganado en pie en África, pero que aún así su ganadería es escasamente competitiva. También aclarar que siempre la lista de importadores se encuentra disponible en esta embajada para su consulta. Seguimos con el sector de la agroindustria y la maquinaria agrícola. La agricultura constituye la base de la economía nacional y por ello es política del Estado mecanizar el sector azucarero, cereales y oleaginoso, lo que ha convertido a Etiopía en el segundo importador de maquinaria agrícola en el África Oriental y Central. Uno de los objetivos de desarrollo del gobierno etíope considera este sector como el principal motor de desarrollo del país, focalizándose en aumentar la producción y mejorar la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria. Como ya dijimos, en un país que tiene aproximadamente el 7% de su población que requiere asistencia humanitaria. Las maquinarias en general componen casi el 20% de las importaciones etíopes, ya que la producción local es prácticamente nula. Y ya que el desarrollo de la agroindustria forma parte de los planes de crecimiento implementados por el gobierno, bueno, allí ven que ha invertido $500 millones, más una cantidad similar aportada por contribuyentes internacionales. Vale aclarar también que existe una fuerte presencia china, india y turca en este sector, pero que Argentina en su capacidad son bien conocidas y que debe aprovechar las necesidades de pequeñas maquinarias y tecnologías de bajo costo que requiere Etiopía. En particular, nosotros las oportunidades de maquinaria agrícola que relevamos son en torno a la maquinaria para la fabricación de azúcar, que en 2019 importó 166 unidades por más de $6 millones, y que todas las compras fueron realizadas a China. También destacar que como parte de la política oficial para atraer inversiones, en algunos casos existen exenciones de hasta el 100% para el ingreso de bienes de capital en áreas que el gobierno considera relevantes. Luego tenemos demás herramientas manuales, agrícolas y hortícolas, que se importaron el año pasado casi más de 58.000 unidades por $13.000 a China, Bélgica y luego Países Bajos. Y que entonces, como conclusión, al tiempo que busca modernizarse, este sector etíope continúa basado en pequeñas unidades de producción, como ya hablamos, por lo que las autoridades consideran esencial la provisión de herramientas necesarias para estos pequeños productores. Así que bueno, seguimos luego con los productos, también como un sector con potencial, los productos farmacéuticos. Etiopía realiza grandes compras de medicamentos, tanto para uso humano como veterinario, y el gobierno se ha fijado como uno de sus objetivos aumentar el acceso de la población a los servicios de salud, mientras crece la presión demográfica y la incidencia de enfermedades no transmisibles. En el 2019 el sector de farmacéutica y medicamentos constituyó el 5,4% de las importaciones etíopes totales, y si bien como parte de sus objetivos de desarrollo el gobierno ha procurado impulsar al sector farmacéutico en el país con miras a convertirlo en productor y exportador de medicamentos para África, estableciendo, por ejemplo, un parque industrial y facilitando la inversión extranjera, la realidad es que la producción local todavía es limitada. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades desde la embajada que hemos relevado? Que bueno, como dijimos, a pesar de los esfuerzos por impulsar el sector, el país aún depende en gran medida de las importaciones, y numerosos importadores de productos farmacéuticos locales
ven a la Argentina como un potencial socio comercial. En particular, respecto de aparatos basados en el uso de rayos X para uso médico, quirúrgico y veterinario, que según la información en el año 2019, Etiopía importó estos productos por más de 8 millones de dólares a Estados Unidos, principalmente luego a China, Alemania y Turquía. Luego las agujas tubulares de metal y agujas para suturas, que se importaron más de 25 millones por casi 2 millones de dólares, provenientes de Italia y China. Luego tenemos medicamentos que contienen penicilina, otros antibióticos y más medicamentos. El primero por más de 2 millones de dólares, otros antibióticos 3 millones y medio, también el año pasado, demás medicamentos por un valor de más de 37 millones de dólares, principalmente a India, China y Alemania. Y luego tenemos los medicamentos que contienen insulina, también el año pasado por la suma de 300.000 dólares, a Dinamarca y China, y que estas tendencias en el consumo se advierten cada vez de mayor medida en la población urbana, que permiten prever un paulatino crecimiento de la demanda de estos productos relativos a la diabetes. En efecto, antes de la irrupción de la pandemia, esta embajada comenzó a recibir consultas de importadores etíopes interesados en este tipo de productos. Por último, tenemos los rollos de cintas adhesivas hipoalergénicas, que en 2019 se importaron 400.000 dólares a China, Reino Unido, como principales proveedores, pero que en el 2018 se habían importado por más de 4 millones en apósitos y cintas adhesivas por más de 3 millones de dólares. Lo que habla de que esta tendencia parece haberse repetido cíclicamente en el pasado y que en el 2021-2022 podrían replicarse los índices de 2017-2018, ya que no hay producción local de estos productos. Luego queremos destacar el programa satelital etíope como una oportunidad. En diciembre de 2019, Etiopía lanzó a órbita su primer satélite con el objetivo de control climático y agrícola, y Argentina también podría penetrar en este sector. Si bien el programa etíope ha sido desarrollado con el apoyo de China, en el 2015, como ya mencionamos, una delegación etíope visitó la CONAE, y entre sus miembros se encontraba el actual primer ministro, Abiy Ahmed. El último sector que queremos destacar es el de la tecnología aeronáutica. La empresa nacional Ethiopian Airlines posee el principal centro de capacitación para pilotos y personal aéreo en África, designado por la OASI, con más de 60 años de antigüedad. Una empresa argentina ya provee el hardware y software a la Autoridad Etíope de Aviación Civil, y esta empresa se llama Skysoft. Y bueno, las oportunidades en tecnología aeronáutica para Argentina, bueno, justamente queremos traer el caso muy reciente de FADEA, que comenzó las negociaciones para la importación de aviones Pampa. Actualmente se encuentran tratativas con la contraparte de Etiopía para un eventual ofrecimiento de este avión a la Fuerza Aérea de Etiopía. En este marco, bueno, FADEA informó que se encuentra trabajando en el proceso de inscripción como proveedor potencial ante el Departamento de Aprovisionamiento del Ministerio de Defensa de Etiopía, con el objeto de ser considerado en eventuales futuros procesos de adquisición de bienes o servicios aeronáuticos por parte de dicho ministerio. Y bueno, en esta gestión obviamente participamos como embajada, ya que un representante de la empresa acá en Etiopía se presentó para realizar este trámite de la inscripción. Ya para ir terminando, tenemos algunos consejos y recomendaciones para un posible viaje de negocios. En lo que es visado, todos los ciudadanos argentinos requieren visa para ingresar a Etiopía. Esta se puede tramitar en la embajada etíope con jurisdicción en el lugar de residencia, que en el caso de Argentina es Brasilia. Puede ser también en el aeropuerto al llegar, pero siempre el de Bole, el de la capital, o electrónicamente también. Hay varias visas para aplicar, ya sea de negocios, conferencias, inversores. Para dar un ejemplo, en el caso de inversores requiere una carta de apoyo de la embajada etíope más cercana o una invitación formal por parte de la compañía local. Es una visa de entradas múltiples y tiene un año de vigencia con un coste de $122. Por parte de la sanidad y vacunas, destacar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, que suele ser pedido. Mismo por la aerolínea, ha pasado que en muchas ocasiones en Ezeiza ha pedido el certificado. También tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones, que mismo pueden ser agregadas algunas vacunas, y siempre viajar con un seguro de viaje. Respecto de la seguridad, bueno, tener en cuenta siempre que Etiopía no es un país particularmente peligroso, pero sí que su ubicación geográfica y situación política hacen por eso necesario tomar ciertas precauciones. Y bueno, sobre todo con algunas inestabilidad en ciertas regiones que puede hacer que
que haya que tener mayor cuidado en lo que es el desplazamiento terrestre. Y aquí en la capital, quizás el aumento que se ha observado en casos de hurtos y robos simples a extranjeros. En cuanto al ingreso de divisas, toda divisa debe ser declarada al ingresar al país, y que los no residentes que viajen a o desde Etiopía deben declarar siempre cualquier cantidad que supere los $3.000 o su equivalente. En cuanto al idioma, el idioma oficial y la lengua franca a nivel nacional es el amárico, que coexiste con otras lenguas regionales como el oromo o trigani. Pero por su parte, el inglés es bien conocido por gran parte de la población y es la lengua más utilizada en las universidades y ámbitos de negocios internacionales. También forma parte el italiano y el árabe. Respecto de la sección de la asistencia consular, bueno, la sección consular de la embajada puede ser contactada tanto telefónica como por correo electrónico, y que para casos de emergencia también se encuentra disponible las 24 horas para comunicarse vía telefónica. Y como últimas recomendaciones y sugerencias para el exportador argentino, recomendamos siempre contactar a la embajada previo a la realización de cualquier viaje de negocios a Etiopía, ya que la experiencia muestra que la asistencia diplomática facilita la comunicación con los importadores e instituciones locales. Asimismo, debe tenerse en cuenta que Etiopía es un país en franco crecimiento, pero que aún enfrenta numerosos obstáculos en términos de comercio exterior, particularmente, como ya mencionamos, la escasez de divisas y la dificultad para acceder a las mismas. El gobierno sufre esta carencia, entre otras cuestiones porque la balanza de comercio es ampliamente negativa. Debe tenerse en cuenta asimismo que a pesar de destacados avances en los últimos años, el servicio de Internet no deja de presentar ocasionales problemas de conexión que hacen que las comunicaciones no sean siempre tan rápidas o sencillas como es de esperar en países de mayor desarrollo. Y un último comentario para ya terminar, es que quien quiere ingresar al mercado etíope debe tener en cuenta estas limitaciones, pero sin dejar de percibir el enorme potencial que una economía de más de 100 millones de habitantes supone. Y como ocurre en numerosas naciones africanas, se ha constatado también la importancia del contacto personal en los negocios, por lo que es esencial fomentar las visitas de empresarios argentinos interesados al país. Así que bueno, muchas gracias por participar, por asistir. Les dejamos nuestros datos de contacto, igualmente después los van a volver a proyectar. Y bueno, únicamente gracias, más que nada como en el idioma amárico, y finalizamos nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Mariana, muy interesante tu presentación y la de Tomás. Realmente hay elementos que luego vamos a tratar de intercambiar opiniones con los asistentes. Ahora quería darle la palabra a Francisco Paladini, que es el gerente general y propietario de Lomas del Sol SRL. Francisco, no sé si nos estás escuchando. Perfectamente. ¿Me escuchan bien? Sí, Francisco, así que tenemos ahí un ratito para escuchar tu experiencia en el mercado. Gracias por acompañarnos. Perdón que no soy tecnológicamente, me cuesta adaptarme al Zoom, soy más face to face a los viajes. Tengo toda una sala de Zoom, me la dejaron armada y terminé hablando por el celular, así que no es lo mío, pero bueno, voy a tratar de ser expeditivo. En primer lugar, bueno, por orden de prioridad y protocolo, saludo a Pablo Sigori, al amigo Gustavo Gripo, porque lo considero un amigo, a Tomás, que la verdad que, bueno, han sido piezas fundamentales, a todos los que estén en la sala, algunos que están escribiendo al celular, y también a las nuevas personas que están en la sección consular, Mariana, Yasmín Pardini, si mal no me equivoco. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético. Mi experiencia en Etiopía, la cual fue altamente positiva, y por ahí pido disculpas a su secretario, porque no soy una persona muy directa en la forma de decir las cosas, en busca de mejorar, que en eso se me adelantó el embajador, el amigo Gustavo, de las carencias que tienen nuestras embajadas, no en lo humano, sino en lo económico, ¿no? Bueno, mi experiencia fue, nosotros tenemos, a lo que nos quieran contactar, de paso mi email es muy fácil, es francisco@lomasdelsol.com.ar, o si no le piden invitarnos a Gustavo o a más. Lo importante es que nosotros armamos un viaje a Etiopía, fue el año pasado, si mal no recuerdo, fue sorpresivo, del cual nos contactamos por email con Gustavo, con Tomás. Fue muy expeditivo todo. ¿Me escucha bien, Sebastián, ahí? ¿Me está escuchando, Sebastián? ¿Me escucha bien, Sebastián? Ah, ok. Perfecto, perfecto.
Bueno, pues sumamente positivo, en eso Tomás nos ayudó muchísimo a armar todo, el embajador también, un viaje en búsqueda, nosotros producimos varios alimentos propios, nosotros los pasoneamos, en la búsqueda de un negocio concreto que lo están haciendo con otro país y en algún momento lo hicieron con alguna otra empresa de Argentina. Nuestra experiencia fue solamente estar 20 horas en Etiopía, porque bueno, somos de hacer viajes muy relámpagos, por tema de trabajo, de utilizar todo nuestro tiempo. Realmente me sentí como en casa, tuve la ventaja que tiempo antes tuvo otra persona de San Juan, y fue tan rápido que hasta perdimos la valija, y el embajador me tuvo que prestar una camisa para un evento. Así que mi valija sigue en Etiopía, y próximamente le voy a recuperar, porque mientras esperaba este Zoom, estuvimos en comunicación con Gustavo, con Tomás y con nuestro cliente, y ya Gustavo y Tomás, al cual despido de Etiopía y nos veremos en Nueva York, ya cuando asuma o nuevo destino, que creo que aparece. Buscaré mi valija porque empiezo a estar en Etiopía entre el 16 y el 17 de enero. Hoy cerramos la visita con nuestro posible cliente. Mi experiencia, imagínense que en 20 horas es muy poco, pero fue riquísima en todo aspecto. Con Gustavo entablamos una amistad, con Tomás también, tuvo la gentileza y la amabilidad de Gustavo de recibirme en su propia casa, la verdad es que eso para mí tiene un valor doble. La verdad es que Gustavo venía a Argentina, con gente de Etiopía me ha contactado, lo cual no es su obligación, como está por ahí muchas veces, ha estado fuera de trabajo, no se enteraba de nuestro dinamismo, sabe que somos una empresa pyme en crecimiento continuo, además de ser dirigente en algunos ámbitos y también como dirigente político, ¿no? No quería esto mezclar con la política, pero bueno, no negamos nuestras raíces. Francisco, pero, sí. ¿nos podés contar a qué se dedica la empresa? Así los asistentes... Nosotros tenemos varias líneas de negocios, producimos pasas de uvas, fundamentalmente, pero a la pasa de uva le hemos sacado, digamos, como varios jugos, así por decirlo, ¿no? Hemos encarado, tenemos negocios, producimos un tipo de pasa de uva para producir bebidas, fue una incursión de uno de nuestros asistentes comerciales, que no existía. Incursionamos también en el mercado del retail en Argentina, algunos han visto la propaganda de nuestra TH, los tratables, que es Paquita, esta marca es nuestra. Fue una experiencia para una pyme, como la primera empresa en San Juan, haber hecho publicidad nacional, una experiencia nueva, ya que bastante osada, pero bueno, fue exitosa para nuestros planes. Y también producimos mix de cereales para programas alimentarios, también producimos aceite de girasol y de soja con nuestra marca. Pero eso lo hacen todas multinacionales locales, ¿no? En un momento lo hizo Vicentín, después hizo Cañuela, tenemos contacto con Bunge y diferentes compañías. También hacemos arroz, pero son cosas muy específicas para negocios muy específicos. Digamos, y en el mercado de Etiopía, perdón Francisco, en el mercado de Etiopía, ¿qué había de oportunidades que detectaron? Bueno, nosotros detectamos dos oportunidades. El canal privado, una empresa que fabrica bebidas alcohólicas, que utiliza pasas de uva para fabricarlas. Y eso motivó que, bueno, estamos desarrollando, nosotros tenemos un equipo de gente muy, yo te digo, no tengo profesionales, tengo gente con profesionalismo, muchos de ellos han terminado la secundaria con nosotros aquí o son de zonas alejadas, y bueno, tenemos también gente con facultad, por supuesto, pero sí tenemos gente que te digo yo, con mucho profesionalismo y detectaron que esta posibilidad en Etiopía. A tal punto que Etiopía lo dijo muy bien, primero Tomás y después Mariana, el tema de la balanza comercial. Estamos viendo cómo simplificar en la vida, y como los argentinos sabemos convivir en un jardín continuo, es tratar de importar algo de Etiopía para poder exportar. Estamos trabajando en eso. Fuimos a hablar con Café Martínez, fuimos a hablar con bueno, los tres principales importadores de Argentina, que no traen café de Etiopía, por supuesto, pero los fuimos a ver, estamos en conversaciones con otra gente más para ver qué podemos traer, aunque no ganemos en la importación, si ganemos en la exportación. Ya lo hemos hecho en otros mercados, Etiopía tiene un problema de... Muy interesante eso, Francisco, que contás. Esto sale de... O sea, en los manuales de comercio internacional nadie te enseña esto. pero bueno, esto surge por justamente esa experiencia que uno tiene de... Surge porque somos argentinos, estamos acostumbrados a que el cash flow es a 24 horas y las proyecciones son a 72. Si las hace un poquito más largas, nunca dan. La pandemia, increíblemente, para nosotros va a terminar sellando como uno de nuestros mejores años, increíblemente, pero bueno, esto lo digo con total respeto a aquellas personas que han tenido familiar enfermo, un periodo familiar, que no tomen, hablo en términos económicos,
por supuesto, ¿no? Más yo respeto, porque bueno, hablo solamente que la pandemia, nuestro equipo despertó posibilidades. Fue difícil no poder viajar, yo tengo una oficina en Buenos Aires, una pequeña oficina, que los invito a todos los que me quieran contactar, ahí en Belgrano y Piedras, el Hotel Intercontinental, el piso 17, ocupamos un pequeñísimo espacio que nos ha permitido relacionarnos con mucha gente. Entonces, la experiencia es esa, Gustavo nos contó, tomo el momento de decir Gustavo un embajador, pero con un amigo, realmente, y Tomás ni hablar, que se me fue a buscar, que me molestó buscando mi valija, o sea, son cosas muy pequeñas, pero son muy grandes. En un país, sin sopa, me estupidez lo estoy diciendo. Yo tenía reuniones, no tenía nada, un bolsito, me quedó una mudita, Gustavo prestó una camisa, Tomás movió cielo y tierra. Y uno que tiene experiencia con las embajadas, y eso se lo digo al doctor, el señor Pablo Sibori, nuestras embajadas, y también lo digo como dirigente, nuestras embajadas necesitan más gente en las acciones comerciales. Y eso lo digo porque lo he discutido en su momento con algún candidato a presidente, hoy presidente, lo he discutido con un candidato a presidente que no llegó, y lo he discutido por fuerzas políticas también. Lo he discutido también con el propio Macri en su momento, cuando iba por alguna cámara. Hacemos, recortamos todo. Lo primero que se recorta son las embajadas. Es una estupidez. Yo he visto cosas insólitas. Pagar de su propio bolsillo embajadores de un lavarropa, o sea, cosas. Te lo cuento esto porque lo he vivido. He recorrido más de 50 embajadas y te podría decir que mis experiencias han sido fantásticas. Existen estúpidos como existen las empresas, existen los gremios, como existen en la vida. Mi experiencia es 99,99 agradecido de los embajadores, pues uno entabla amistad y más cercanía con algunos, con empatía, desde lo comercial, desde lo político, o no. A mí no me pidieron carnet de afiliación para entrar a la embajada argentina. A mí no me preguntaron si nosotros somos de San Juan. Francisco, cuando necesitemos tener alguna persona que promueva cuáles son los beneficios de la carrera y del servicio exterior, te vamos a llamar seguramente para que brinde este testimonio. Y la verdad, y esto es saliendo de la broma, es que no son pocos los empresarios que a través de estos webinars nos permite visibilizar la utilidad que tienen las secciones económicas y comerciales en el exterior, y que eso que vos planteás de reforzar es parte de un trabajo que tiene que ver con darle visibilidad. Yo, para no extendernos mucho, Francisco, lo que te propongo es lo siguiente. Vamos a pasar la palabra ahora a Santiago, pero quería hacerte una pregunta para que la piense y me la responda luego de las presentaciones del resto de los empresarios, que es, ¿qué te llamó la atención de la cultura de los negocios de Etiopía? ¿Te la digo ahora o te la digo luego? Luego de la pausa, ¿viste? Como dicen en televisión, luego de la pausa. Y gracias, Francisco, por la claridad en toda tu exposición y, por supuesto, por contarnos tu experiencia. Y por el honor que me hayan convocado. Santiago Petino, de WTT, ya es figura repetida en estos webinars, pero porque Santiago recorre el continente en diferentes mercados. Santiago, buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días a todos. Voy a tratar de usar el tiempo lo más útilmente posible. Me puse el cronómetro. WT es una fábrica de maquinaria agrícola que se dirige o vende al mercado azucarero. Máquinas agrícolas. Estamos en Morteros, provincia de Córdoba. Somos una pyme muy chiquita y pechadora. En el 2015 nos metimos en el mercado brasileño, abriendo una empresa muy pequeña para poder hacer frente al mercado local, con un formato diferente al que todas las pymes, inclusive las grandes empresas, tienen normalmente como forma de ingreso a mercados tan grandes y tan importantes, que después lo podemos desarrollar. Hacemos maquinaria agrícola para la caña de azúcar, tenemos algún caballito de batalla que es una plantadora de caña de azúcar, y exportamos desde Argentina y de Brasil a unos 30 países del mundo, lo
cual es muy difícil. Tenemos muchísimos retos, muchísimas dificultades de todo tipo y forma, que como dijo antes Francisco, y como todos saben, los argentinos somos especialistas en poder saltar obstáculos. Así que de esa forma empezamos a caminar el continente africano en el 2012-2013. Comenzamos a hacer negocios en Sudáfrica, que es uno de los mercados más amigables para el occidente para poder entrar. Y desde ese entonces, 2014, las primeras ventas importantes al mercado de Sub-Sahara África, SADC. Hemos empezado a abrir mercados en el oeste africano, en el este africano y en el Magreb, para África. Para los que nos están escuchando y se preguntan cómo lo hicimos, bueno, con inteligencia comercial muy casera, apoyándonos desde todos los lugares posibles, desde las cámaras, desde el gobierno, desde los colegas privados, y también tirándonos un poco a la pileta para poder desarrollar mercado, porque la única forma de poder vender al mundo es subiéndose arriba de aviones con algún tipo de trabajo previo, y eso es lo que venimos haciendo. El capítulo Etiopía comienza antes de conocer la embajada argentina en Etiopía. Nos contactó la Ethiopian Sugar Corp, que es la empresa estatal que maneja el azúcar en Etiopía, que es una empresa muy, muy presente en la vida, digamos, del etíope, porque es una de las pocas empresas que trabajan hace tanto tiempo suministrando alimento al país. De todas formas, no son autosuficientes y tienen que importar caña cruda para moler en la industria. Y bueno, por el año 2011, 2010, 2011 nos compraron unos equipos en forma directa. Cuando digo directa, fueron a través de traders que estaban en Holanda, en Alemania, que eso es muy común en Etiopía todavía al día de hoy. Y a partir de ahí pudimos empezar a hacer una relación directa con la empresa estatal, pero me parece que lo importante para contarles a todos es que nuestra experiencia fue que si no teníamos a la embajada y a Gustavo en su persona empujando los negocios a la distancia o no a la distancia estando en Addis y tocando las puertas, tampoco lográbamos nada por nuestra cuenta, con lo cual la Embajada Argentina ha sido una pieza fundamental para poder empujar los negocios en un país donde la cultura nos es muy lejana, donde uno piensa que entiende un negocio y no lo está entendiendo, y como dije el viernes pasado cuando hablamos de Nigeria, Etiopía no es un mercado que uno pueda aterrizar como primer mercado de exportación si uno no tiene experiencia. Son mercados no tradicionales, que pueden llegar a ser calificados de marginales, porque Etiopía, como la Argentina, no tiene divisa, y para poder hacer cualquier negocio en dólares se necesita una estructuración financiera si se quiere hacer un negocio importante, y para ello se necesita estar hablando con interlocutores válidos, serios del negocio. En nuestro caso en particular, hemos logrado firmar un contrato para la provisión de equipos con Ethiopian Sugar Corp muy importante, que tiene que ser renegociado porque nos agarró en el medio una falta de financiamiento por parte de Etiopía, que lo suspendió, y tomábamos mucho riesgo nosotros si íbamos adelante con el contrato como estaba planteado. Sin embargo, nos interesa muchísimo seguir ese negocio, y bueno, y esa de alguna forma es el estatus actual y la impresión que tenemos. Voy 6 minutos, me quedan 2 o 3 minutos más. Lo que quiero terminar diciendo, y después está abierto a las preguntas, es el mercado etíope desde el lado de la maquinaria agrícola, que es lo que nosotros sabemos. Es un negocio que para hacer el canal tradicional privado, de privado a privado, es muy difícil, porque los clientes finales son fondos de inversión de Medio Oriente y de África y algunos europeos, que están acostumbrados a comprar determinada marca o fabricante global, estilo John Deere, estilo Case, New Holland, etc. Y no nos miran a nosotros en particular, quedamos caros en esos negocios, con lo cual para poder entrar en esos negocios uno tiene que hacer una relación muy personal, que es difícil lograrla porque se ponen en competencia
con precio y con marca, con lo cual nosotros no estamos apuntando particularmente al negocio tradicional de privado a privado. En Etiopía nosotros nos sirve fundamentalmente el negocio de privado al Estado. Y para ello las relaciones Argentina-Etíope son fundamentales, y para ello cada vez que hay una delegación inversa que viene de Etiopía aquí, Gustavo y la Cancillería se prestan a contactarnos porque saben que somos actores dentro del mercado, y la verdad que, como dijo antes Francisco, el trabajo de la embajada lo resalto por lo fundamental, y ni que hablar que todo lo que contó Francisco respecto a la hospitalidad es un gran aporte que hace la embajada en la cabeza de Gustavo Gripo, y nos han allanado muchísimo el camino para poder animarnos a hacer las primeras visitas a Addis en el 2013. Así que quiero ahorrar el tiempo para las preguntas, que creo que son siempre muy útiles. No sé si tenés algún comentario, Sebastián, que querés. No, me estaba escuchando muy atentamente, porque realmente describiste el modelo de negocio de forma muy precisa y cómo evolucionó y cuáles eran las características principales de ese modelo de negocio para hacerlo viable. Y súper interesante lo que contás respecto de la competencia con las grandes productoras globales de este tipo de soluciones tecnológicas, y donde ustedes han encontrado un nicho. Esto es algo que debemos resaltar, porque eso habla de la profesionalidad de cómo abordan ustedes los negocios internacionales. Dijeron, bueno, este es el negocio global, donde están los grandes competidores, pero ese no es nuestra pelea, a ese ring no nos subimos, sino que nos subimos a donde a ellos no les interesa estar, que son en lugares que por escala, que por diferentes cuestiones que ustedes han analizado, seguramente no les rinde o no les reditúa, pero a ustedes sí. Y ahí, bueno, me parece que lo que vos acabás de mencionar de la relación Estado a Estado es algo que Argentina, a través de sus embajadas, y por supuesto del embajador Gripo, lo tenemos claro, y que debemos ampliar, potenciar, incrementar para que sea aún más fluido ese canal. Así que, si te parece, Santiago, le vamos a dar la palabra a Orlando Melone, y luego volvemos con alguna serie de preguntas. A mí me sigue interesando también desde tu lado esta mirada que le pregunté a Francisco de la cultura de los negocios. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué cosas le recomendarías? Uno, lo dijiste, era cuidado que este no es un mercado para iniciar el camino del comercio internacional, pero seguramente algún dato de ese estilo puedes brindarnos. Querido Orlando, gracias por acompañarnos y aguardar tu turno, y queríamos escucharte muy atentamente. Orlando es de la empresa IAMECA, director comercial, a tu disposición. Bueno, Sebastián, antes que nada, gracias por la presentación. Muy agradecido por la oportunidad que nos brinda Cancillería, la Fundación ICBC y la Embajada de Argentina en Etiopía. Mis saludos al embajador Gustavo Gripo y también a sus colaboradores. Yo tuve el gusto también de conocerlos personalmente, su agregado comercial, Tomás Moller, y bueno, mis mejores deseos en su nuevo destino hacia Nueva York. Nosotros, Sebastián, fundamentalmente somos una empresa argentina con una visión global en mercados no tradicionales. Trabajamos en mercados no tradicionales. Nuestra empresa es IAMECA y APM, que es la operadora aquí en Argentina. Hicimos un viaje exploratorio a Etiopía el año pasado, con una agenda marcada y planificada en lo que es ronda de negocios, coordinado por la Embajada Argentina. Fuimos puntualmente a visualizar dos nichos de mercado muy claros. El primero fue el vino. Fuimos acompañados por la empresa Rutini, que el director de Rutini nos está acompañando en esta conferencia. Mis saludos para él, Alejandro Camus. Y también fuimos a visualizar lo que es la parte de alimentos. Fue una
experiencia muy interesante, adhiero a todo lo que se ha comentado técnicamente en la información de lo que es Etiopía, en toda la cuestión política y económica, que eso increíblemente incide en el mundo de los negocios, no está separado, es una comunión lo que sucede. Hicimos una winemaker dinner, una cena con varios interesados en Etiopía, organizado también por la embajada, enviamos muestras, fueron los primeros pasos, fue un vínculo exploratorio, posteriormente vinieron las vacaciones y la pandemia y eso generó una pausa. Nuestro interés es trabajar y desarrollar ese mercado, pero como son mercados no tradicionales, Sebastián, hay que tener mucha paciencia y mucha dedicación. A prima facie, lo que yo puedo compartir de esta experiencia es que en el caso del vino, digamos que es de nicho, existe una oportunidad que la Argentina podría aprovechar. Existen varios importadores que pudieran estar interesados, pero bueno, hay un tema muy puntual que es el control cambiario, donde los importadores, en este caso que pueden estar interesados para llevar el vino a Etiopía, necesitan de la divisa. Entonces, sin duda que allí lo que destraba eso en el comercio es la diplomacia política, de aunar ese esfuerzo para que el gobierno etíope pueda brindar esa facilidad a ese importador para que pueda acceder a la divisa y poder la Argentina vender. Y por el otro lado, ese es un nicho muy puntual que nosotros fuimos trabajándolo, y por otro lado vimos el tema de alimentos. De hecho visualizamos una oportunidad a fines del año pasado, que fueron 40.000 toneladas de trigo, que fue un tender convocado por el gobierno etíope. Nosotros lo estudiamos a ese tender, pero bueno, al ser el gobierno el que hacía la compra, obviamente que había ciertas y determinadas condiciones que, reitero, que la diplomacia política podría destrabar, condiciones de pago, logística de envío, etcétera, etcétera, porque como bien mencionó Tomás, Etiopía es un país mediterráneo donde necesitas el envío de los barcos por Djibouti, y el gobierno tiene una flota mercante también, entonces había ciertas condiciones que condicionaban al negocio. Pero yo creo que, yo tengo una mente muy positiva, creo que la diplomacia política puede destrabar eso para que se pueda abrir esta oportunidad. La oportunidad existe, nosotros puntualmente la visualizamos en lo que es vino y alimentos de origen vegetal, no de origen animal. Etiopía también, como dijo bien el embajador, consta de una parte logística bien interesante, que es la aérea, a través de Etiopía Airlines. De hecho están desarrollando un hub de cargo en Addis Abeba, donde ellos quieren incorporar lo que es refrigerado. O sea, manejan carga seca actualmente, y lo que es refrigerado es un potencial bastante interesante para proveer. La competencia y la importancia que tiene Asia, fundamentalmente China, con inversiones en la construcción, que se visualiza en Addis Abeba, es notorio el potencial que puede existir en cuanto a lo que es el consumo. Y esos son buenos drivers, buenos detectores cuando uno hace estos viajes exploratorios. Hay una incidencia muy importante de la India también, y de Medio Oriente. Puedo mencionarte en este viaje que nosotros hemos hecho, mi agradecimiento a la embajada, que nos prestó un apoyo muy intenso, porque estos viajes, cuando uno los realiza, es minuto a minuto. Nosotros aprovechamos una cantidad de contactos súper interesantes, pero bueno, empezamos a hacer un camino, y la idea es desarrollar una autopista. Y para agregar, Sebastián, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros también somos proveedores de ONU. Entonces, participamos de tenders en las agencias que tiene ONU distribuidas en el mundo, y en Etiopía también podría ser una oportunidad de participar, aún así indirectamente, pero que el producto sea argentino, que la divisa ingrese a la Argentina con destino a Etiopía, que tiene esa demanda. Bueno, súper interesante eso que comentás, ¿no? Del canal
o la Oficina de Compra de Naciones Unidas puede ser una oportunidad. La Cancillería lo ha promocionado y lo ha trabajado históricamente. Ahí daría para un seminario particularmente de cómo es el modelo de compra de Naciones Unidas, así que nos acabas de dar una idea y te vamos a convocar por tu experiencia, porque es muy interesante y hay particularidades que debemos analizar. Pero respecto a lo que vos comentabas, la diplomacia que vos le denominás política, es en realidad la diplomacia comercial. Los estados, las cancillerías, han virado, ¿sí?, sus ejes de trabajo, su paradigma de política exterior, y los han puesto la energía en el comercio, porque hoy el comercio implica seguridad nacional, el comercio implica seguridad en las inversiones, el comercio implica desarrollo para sus empresas y para sus economías y para sus personas o habitantes. Entonces, los estados compiten hoy de una forma muy profesional adentro del comercio exterior a través de la diplomacia, donde tienen que representar, promocionar, proteger y negociar cuestiones vinculadas con las empresas. Por eso nosotros también queremos recorrer ese camino. Efectivamente, Sebastián, por eso este ámbito es muy importante, porque es ahí donde se va desarrollando esta sinergia que estamos buscando. Argentina es un gran oferente en alimentos, es un gran oferente en lo que es para ser un país confiable en su calidad. De hecho, como estaba comentando Santiago, la Argentina también provee maquinarias de una calidad súper interesante, por más que a lo mejor sean empresas grandes, medianas o pequeñas, pero la experiencia que tenemos en lo que es alimento y el desarrollo del campo es muy interesante. En su manufactura, en su práctica alimenticia, la Argentina es un proveedor confiable ante el mundo. En el caso del vino, tenemos una estrella interesante también para potenciar, y creo que eso va abriendo puentes, como viene este seminario que la Fundación lo está promocionando, y como bien mencionas, esta sinergia entre la parte privada, la Fundación y Cancillería con sus distintas representaciones, hace que se genere esa masa crítica para empujar el negocio. Y creo que la Argentina tiene la posibilidad y se puede lograr. Orlando, una pregunta bien concreta. ¿Ustedes ven posibilidades de desarrollo de productos y marcas argentinas en el mercado de Etiopía para justamente los productos vegetales? Sí, de hecho, en diciembre salió una compra de 40.000 toneladas de harina de trigo, en lo que es origen vegetal. Yo creo que la carne no tiene espacio, ¿verdad? Porque es un país que tiene... Perdón que te interrumpa, por eso, esos serían más commodities, si se quiere, ¿sí? Sí. ¿Ustedes creen que además podemos vender alimentos procesados, alimentos con marcas en esos mercados? ¿Ustedes que tienen experiencia ahí? Sí, hay espacio, hay una demanda alimenticia sin dudas, tienen que ser alimentos de manufactura simple, ¿no? Obviamente la golosina no lo veo como una oportunidad, sí el alimento. En el caso, separando un poco en el caso del vino, hay un lindo mercado del vino, porque el vino genera un estatus y la gente desea tener ese estatus y disfrutarlo, no importando la calidad, porque nosotros fuimos con vinos de una calidad inferior, pero creo que hay una oportunidad, un espacio, y creo que ahí está el mercado. Orlando, pero muy interesante tus comentarios, tu experiencia. Realmente creo que podemos volver a convocarte para hablar sobre todo lo que es el sistema de compra de Naciones Unidas. Pero de nuevo, muchas gracias por prestar tu tiempo y tu experiencia, ¿no? Muy útil. A ti, Sebastián, muchas gracias a ustedes. Santiago, tenemos ahí un minuto para cerrar. Sí, a ver, como reflexión, a todos los que nos estén escuchando y para los que nos vayan a escuchar esta grabación, creo que la Argentina no se puede dar el lujo de no analizar el mercado de exportación a nivel mundial como un tablero de ajedrez, independientemente de mercado tradicional, no tradicional, marginal, no marginal.
La Argentina no es Suiza, no es Estados Unidos, tenemos que salir con todas las armas que tengamos posibles, a analizar todos los mercados que hay que desarrollar, y después uno verá cuántos cartuchos le da o no a Etiopía. En nuestro caso es un mercado de nicho, y tenemos un actor superlativo como es Ethiopian Sugar Corp, y lo tenemos que desarrollar independientemente de cualquier dificultad. Con lo cual, para mí la reflexión final mía es: Etiopía es un mercado no tradicional, con buenas oportunidades para aquel que gaste zapatillas y desarrolle el mercado y entienda que Etiopía solo es muy, muy difícil ingresar, y que por lo menos en las 2 primeras aterrizadas al aeropuerto Abole contacte a la Embajada Argentina. A la embajada hay que contactarla siempre, porque la embajada es la puerta de ingreso, y eso realmente los países que han tenido éxitos a través de sus empresas utilizan a las embajadas como abre puertas. Así que en Argentina también tenemos que promover, y estos webinars nos ayudan a difundir que existen experiencias exitosas de esa relación entre empresarios y diplomáticos. Francisco, queríamos conocer tu opinión, bueno, y alguna reflexión respecto de tu experiencia en Etiopía. Bueno, primero, muchas gracias por la convocatoria. 3, 4 reflexiones. ¿Me escucha bien ahí, Sebastián? ¿Estamos ok? Bueno, muy cortito, aprovechando este canal, esta invitación, hacer 4 o 5 tips muy cortitos para los que nos están escuchando y no tienen experiencia. Nuestra empresa, el éxito ha sido unos mercados no tradicionales. Cada uno conoce su producto, ¿no? A pesar de que estamos en la góndola de Walmart de Estados Unidos, de otros países, y en el caso nuestro nos sirve como carta de presentación, es como tener Mercedes-Benz. Pero la verdad, lo que nos ha dado plata son los Fiat. Ya, esa es la verdadera historia, en el caso nuestro, ¿no? Los no tradicionales se miran de reojo y son mucho más difíciles, no hay manual, y Etiopía tiene muchas similitudes con Argentina, tiene problemas de divisa. Si vos le solucionás los problemas, es como cuando Argentina eran las compensaciones en la época de Moreno. Y era lo que había. Los que lograron sobrevivir, sobre todo fueron muchas empresas que se adaptaron. Esto no está en temas políticos, sino es la realidad del momento. Etiopía tiene mucha similitud en ese aspecto. Si vos le solucionás un problema, te compra. O sea, hay gente que paga 90% adicional para que le vendan su exportación para que ellos puedan importar, ¿no? Y también agradezco este canal de diálogo por lo que dije de que Cancillería invierta más las agregadorías comerciales en recursos humanos, sacar el mito de que en las embajadas no hay cóctel, como a mí me ha tocado, y han sido muy provechosos, de fantasmas que se acarrea, hay que matarlo, ha sido muy dañino, ha sido todo al revés. He visto gente, y cuento una breve y cortita anécdota muy graciosa. Yo fui a Afganistán en el año 2010, y en Afganistán lo más cercano es Pakistán, no tenemos embajada en Afganistán, hay embajada americana y todo. Y se vino una persona que lo debe conocer, me llamo Pablo Sibori, Gustavo lo conoce, Eduardo Bustamante, que estaba en la agregadoría comercial, se vino desde Pakistán a Afganistán, estuvimos en Kabul, así que la anécdota es para un día completo contarla, pero eso lo demuestra lo que son nuestras embajadas. Y sí recomiendo ir a las embajadas por 2 razones fundamentales, o 3. Una es la cuestión comercial, otra es la cuestión de papeles, a veces un pasaporte y la puede pasar muy mal. Y la tercera es una cuestión de salud y seguridad. Yo he estado en zonas difíciles, por ahí, que estés online con la embajada, lo he vivido y me ha pasado tener que mandarme a un hospital o mandarme a un médico. Lo cuento, no es menor, pero la embajada no es solo negocio, también da esa parte humana y me ha tocado vivirla, y la verdad que lo digo a todos lados, soy un defensor de nuestras embajadas, porque hay embajadores que realmente ponen plata en su bolsillo para poder sostenerla hasta que le lleguen los viáticos. Desde ya, muchas gracias, quedo a disposición. Y un tema, a este señor Orlando Severo Melone, lo vamos a contactar por lo de la ONU, y mi saludo a Santiago Pendino, que esto significa en la embajada. Gracias a Gustavo, don Santiago, ahora lo conocí por el Zoom, estuvimos en la reunión en Buenos Aires, gracias a la reunión de Gustavo. Esto demuestra que los embajadores nuestros no son solamente embajadores en sus sedes, también a veces son embajadores de nuestro país y juntan empresarios. Muchas gracias. Clarísimo, Francisco, gracias a usted por la participación, gracias por comentar cuestiones tan básicas, pero a la vez tan útiles, como que las embajadas sirven también en estos lugares como ámbitos para que uno se sienta más protegido, y que la seguridad personal también tiene que ver con
parte del éxito de ese negocio y hay que prestarle atención a las recomendaciones de la embajada. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerle al embajador que haya hecho este panel de empresarios tan federal, con casos de empresas que son del interior, y eso también ayuda a dar una mirada federal del comercio exterior, que el comercio exterior no solamente es un comercio que se materializa en Buenos Aires, sino que al contrario, hay muchas empresas del interior que hacen un trabajo muy, muy digno y muy loable. Y embajador, le dejo el cierre a usted para que nos cuente las reflexiones finales. No. ¿Ahí se escucha? Bueno, nada más que, Sebastián, agradecerte la posibilidad que nos brindás, por supuesto al subsecretario Pablo Sivori, a los empresarios y amigos, Francisco, Orlando y Santiago, decir que estamos a disposición, los vamos a recibir acá con los brazos abiertos y estamos en el mismo barco. Tratar de fomentar las exportaciones argentinas para beneficio del pueblo argentino, que es en definitiva a donde apuntamos. Nosotros lo único que hacemos es nuestro trabajo. No es que tienen que resaltar, como lo han hecho, y les agradezco mucho, la labor nuestra, solamente cumplimos con el deber, que es ayudar, colaborar, trabajar en conjunto y para que las cosas salgan bien. Que los productos argentinos acá aparezcan, se vean, y eso tenemos que salir de esta coyuntura económica, que la pandemia la ha complicado muchísimo, pero una vez que esta termine, porque todas las pandemias terminan, volver a retomar las riendas de esta labor comercial, que es una de las más importantes funciones que tiene la diplomacia actual. Exportar, 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 y fomentar el trabajo de ustedes, que son los que mueven el país, los industriales. Con respecto a la ronda de negocios que acá me están preguntando, yo creo que se va a poder hacer, así me dijo el secretario Jorge Nemes, que él tiene mucha interés y una gran intención de venir al África, y supongo que va a ser en el primer trimestre de este año, del año que viene. Esperemos que lo tenemos en el calendario, embajador, y vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y qué disponibilidad tenemos de traslado, de movernos, pero está en el calendario, es una de las prioridades, esa misión comercial, que seguramente se organizará ni bien podamos convocar al sector empresario a viajar, ¿no? Sí, el sector empresario tiene que viajar con el secretario de Estado, para que esto tenga volumen e importancia. Y acá conectarlos con empresarios locales. Esa es la idea. Por ahora, el tema acá de la cuarentena no la están exigiendo. Solamente el PCR, un poco como en Argentina, que ahora yo estoy viajando el lunes, si Dios quiere, para tomarme unos días de vacaciones, qué sé yo. Así que solamente trayendo el test negativo, el ingreso está abierto, y yo he notado que hay un gran interés de las autoridades etíopes tener contactos y empezar una relación win-win, ¿no? Como bien Francisco, Orlando y Santiago lo han remarcado. Claramente, embajador, se ha visto también en la presencia, más de 50 participantes estaban escuchando la charla, así que nuevamente agradecerle, embajador, la disposición de su equipo, de usted para la organización de esto, agradecerle a la Fundación ICBC, con quienes compartimos este trabajo, que lo hacemos con mucho ahínco y con profesionalismo, y bueno, esperamos poder concretar esa misión lo antes posible para materializar
estas ideas que hemos planteado aquí en este seminario. Sí, cuando yo vaya ahora a Buenos Aires, quiero tener reuniones con los secretarios de Estado, subsecretarios, para fomentar esto y un poco para preparar la futura visita de ustedes acá a Etiopía, ¿no? Muchas gracias, embajador. Los despido a Santiago, Orlando y Francisco. Santiago, creo que ¿querés decir sí, algo, embajador. Santiago? No, algo muy cortito con esto que dijo Gustavo. Ya lo tratamos la otra vez cuando hablamos de Nigeria, el viernes pasado. Hay un instrumento que utiliza mucho Brasil, que nos deja fuera mucho en las exportaciones, que es los convenios que hacen los estados con los países que uno logra poder captar interés para exportar, que es financiar todo parte un poquito de las propias exportaciones del país. Argentina en eso viene muy relegado por obvias condiciones. Sería bueno ver desde qué forma, desde Cancillería, podemos sentarnos con el Ministerio de Economía y Finanzas y ver si logramos para exportaciones claves del país tener un instrumento de autofinanciación de nuestras exportaciones. Porque Etiopía muchas veces tiene algún problema financiero, como otros países, y con algún colateral del propio Banco Central Etíope podríamos lograr vehiculizar mucho más las exportaciones argentinas. Muy importante eso que mencionás, Santiago, es verdad, lo comentaste los otros días y seguramente podremos tratar alguna propuesta a la brevedad. Gracias a todos. Sí, Francisco. Solo 2 minutos. Sumándome a lo que dice Santiago, les comento a todos los que están con una experiencia que existe, que fue exitosa, pero pudieron ocupar. Existe algo similar a un fideicomiso con Cuba, en el Banco Nación. Yo hablé con un señor Dallas, gerente de Río Dallas, que maneja el fideicomiso con Cuba. Creo que se puede hacer lo mismo con Etiopía. Uno se cobra directamente en Argentina. Conozco casos, después me escriben por privado y se los cuento. Muy interesante. Les agradecemos a todos, embajador. Gracias nuevamente por toda la ayuda y nos vemos la semana que viene con los últimos 2 capítulos que son Túnez y Marruecos. Así que gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos pronto.